anda, pueblo? ¿Todo bien? Espero que la vida les esté sonriendo a full. Mi nombre es Ariel Janowski, por si no lo sabías, y estamos otra vez aquí compartiendo conocimiento con vosotros, saciando curiosidades. El video número 23 de la lista... ¡Hay fuego en el 23! El video número 23 fue sobre curiosidades de las banderas. Cuando lo publiqué tuve feedbacks súper positivos, pero al mismo tiempo obtuve varios reclamos de personas diciendo no pusiste la bandera de mi país y no sé qué. Por eso vamos a hacer curiosidades sobre las banderas number 2, segunda parte. Pero antes de empezar, copate, como siempre digo, y suscríbete al canal, comentá los videos si tenés algo que decir interesante, compartilo con tu gente y no te olvides de darle un like. Gracias. Y a pedido especial de algunas personas brasileiras como Camila de Fortaleza, Fernanda en Recife, Vanessa en São Paulo, entre otros, vamos a arrancar el video con la bandera do Brasil. Sus colores. El verde representa la naturaleza, el amarillo sus riquezas naturales como el oro y el azul el cielo. Y sus estrellas, que son 27, representan sus estados. Antiguamente había menos estados, por consecuencia menos estrellas en su bandera. Desde el año 1992 que existen las 27 estrellas, que representan los 26 estados y Brasilia, el Distrito Federal. Esto de los colores es la creencia popular, pero en realidad el color verde representa la Casa de Braganza, a la cual pertenecía Pedro I, un monarca que proclamó la independencia de Brasil y fue su primer emperador. El color amarillo representa la Casa de Habsburgo, a la cual pertenecía María Leopoldina, la mujer de Pedro y la primera emperatriz do Brasil. El color azul representa el cielo, pero no cualquiera, sino el de Río de Janeiro. Río de Janeiro continúa lindo. En esta bandera también podemos ver entre las estrellas la constelación de la Cruz del Sur, y esto nos dice que está ubicada en el hemisferio sur. El lema escrito Orden y Progreso fue inspirado en el pensamiento de un filósofo francés, Auguste Comte, y la franja donde está escrito es la línea del Ecuador, por en cuanto suizo. Muy obrigado. La bandera de Perú, para vos, Tabata. La bandera de Perú fue creada ni más ni menos que por el libertador argentino José de San Martín, en Pisco. Fue creada el 21 de octubre de 1820. Un tiempito después, el 28 de julio de 1821, entró en vigencia cuando fue desplegada por primera vez en la Plaza Mayor de Lima. El diseño de esta primera bandera era distinto al actual, solo se mantuvieron sus colores. Y hablando de Perú, y hablando de Perú, tenemos la bandera de Cusco. Esta nace en 1973 en un programa de radio y fue su locutor Raúl Montesinos Espejo el que la diseñó. 5 años más tarde, en 1978, el municipio de Cusco la adoptó de manera oficial. Montesinos Espejo se inspiró en la huipala, que es la bandera de los pueblos originarios, los pueblos andinos. De hecho la tengo acá colgada, o sea, ahí. Volviendo a la de Cusco, como verán, es muy parecida a la bandera del orgullo gay. La diferencia es que esta tiene 6 y la de Cusco tiene 7 colores. La del orgullo casualmente también fue creada en 1978 por el activista oriundo de Kansas, Gilbert Baker. Te lo digo con British accent, Baker. Y acá tenemos la bandera española, popularmente conocida como la rojigualda. Esta bandera nació en 1785 bajo el reinado de Carlos III. En el siglo XVIII, la dinastía Los Borbones, además de España, dominaban Francia y algunas partes de Italia, etc. Y tenía en sus buques la misma bandera, que era una bandera blanca. Por eso Carlos III, para poder diferenciar los barcos españoles de los buques enemigos, mandó a diseñar esta bandera. Sin embargo, no se impuso como bandera nacional hasta 1843 en el reinado de Isabel II. Y hablando de España, ¿sabías que hay un pequeño país en África llamado Guinea Ecuatorial que fue colonia española hasta que se independizó en 1968?
Casualmente un 12 de octubre, el mismo día que los españoles llegaron a América. Ex Día de la Raza, actual Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Guinea Ecuatorial es el único país de África donde se habla español, y esta es su bandera. Sacando Brasil, en toda Sudamérica se habla español, exceptuando estos 3 países que te presento sus banderas: Suriname, Guyana y Guyana Francesa. Algunas banderas que me gustan. Acá tenemos la de Mongolia, la de la isla de la Reunión, en el Océano Índico, la isla de la Reunión, territorio que pertenece a Francia. La de Laos, la de Brunei, la de la French Polinesia, la Polinesia francesa, Papúa Nueva Guinea, país que me llama mucho la atención y me gustaría conocer en algún momento. En la parte nórdica de Europa, cerca de Finlandia, tenemos la de la región de Laponia, Laponia cuando tenía más pinta. Perdón, Laponia, linda banderita, ¿no? La de Eritrea, la de Suazilandia, en el sur de África, ahora es Eswatini, antes no era Watini, ahora es Eswatini. Uy, perdón por estos chistes malos. La de Barbados, con su tridente onda Aquaman. La de República Dominicana. La de Cuba, que casualmente no fue creada en la isla, sino en la Gran Manzana. Fue creada en 1843 por Narciso López, un militar venezolano exiliado en New York. La de Turkmenistán, que me gusta por el diseño de las 5 alfombras típicas de la región. Y la de Tayikistán, que si prestan atención es muy parecida a la de Hungría. Parecidas ya vimos muchas en el primer video, por eso no las voy a repetir, pero te comparto algunas que no mostré, como la de la India, que es muy parecida a la de Níger. Y aclaro, la de Níger no es Nigeria, esta es la de Nigeria. This is Nigeria. Tiene los mismos colores que la de la isla Norfolk en Australia, los diferencia el pino. Esta flor de pino que corté. Acá hay otra con pino que es la del Líbano. La de Canadá no tiene un pino, pero no tiene un árbol, pero tiene una hoja de maple leaf. En Estados Unidos tenemos la bandera del estado de Texas. ¿Te suena conocida? Es una copia exacta, es igual a la bandera de Chile. En el video anterior les mostré la bandera de la independencia de Hawái, que es esta. Pero la bandera oficial del estado es esta. Una curiosidad, es la única bandera de Estados Unidos que tiene el símbolo de la Union Jack, el símbolo de la bandera del Reino Unido. Acá tenemos la de Bermuda, que también tiene el símbolo de la Union Jack y además tiene el símbolo del barco que descubrió la isla cuando se estrelló en ella. Y la de Gales es la única del Reino Unido, ya lo expliqué en el video anterior, véanlo, es la única del Reino Unido que no tiene la Union Jack. En vez de esta tiene un dragón, igual que la de Bután, que también tiene un dragón en su bandera. La isla de Man, que tiene un triskel en su bandera, un triskel de piernas. Y la de Sicilia, en Italia, también tiene un triskel, pero esta con una medusa en el centro. Esta es la bandera de Abjasia, una república que se declaró independiente de Georgia en 1992. Para países como Rusia, Siria, Venezuela, entre otros, es considerada independiente. Para el resto del mundo sigue perteneciendo a un territorio en Georgia. Y esta es la bandera de Georgia. Y en la misma región tenemos la de Armenia, que si prestan atención es muy parecida a los colores a la de Colombia, a la de Venezuela, a la de Ecuador. Y acá tenemos la de Artsaj, territorio en conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y by the way, la de Azerbaiyán. Y acá tenemos la bandera de Costa Rica, pura vida. Costa Rica, pura vida. Un
dato curioso, que entre todas las banderas que tuvo a lo largo de su historia, tuvo esta bandera en la cual había un Maguen David, una estrella de David. Lo loco que esta bandera existió en 1823, más de 120 años antes que existiera el Estado de Israel. Y de paso, cañazo, acá tenemos la de Eretz Israel. ישראל היא הבית שלי. Bueno gente, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, agradezco de corazón, espero que les haya gustado. Recuerden ver el anterior, recuerden darle like, compartirlo, comentar, suscribirse y conquistemos el mundo juntos. Chau, chau, chau. Chau.